Hola, bienvenido a los estudios de la Iglesia Cristiana Hispano-Suiza. En unos momentos empezaremos la emisión del estudio bíblico. Por favor, tenga a la mano los siguientes materiales. Ten tu Biblia a la mano. Recuerda que si estás usando tu teléfono portátil, no tendrás oportunidad de buscar los textos bíblicos en el mismo dispositivo. Ten siempre preparado un cuaderno de apuntes. Te servirá para tomar notas o citas bíblicas que después puedes volver a revisar. Lápices de colores te permitirán marcar o resaltar algún versículo bíblico que te llame la atención. Que Dios te bendiga. ¿Qué ocurre en el mundo de los espíritus? ¿Qué hay en esa dimensión espiritual donde viven esas huestes espirituales? Y entonces era necesario que Dios mismo se revele. Es decir, Dios tenía que revelarse, ¿no? Este versículo es bueno marcarlo en nuestras Biblias. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Entonces, dijimos que Dios se ha revelado de 4 maneras. Primero, a través de su creación, a través de manifestaciones divinas, a través de la historia, a través de mensajeros divinamente inspirados, y por último, la máxima revelación a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Por su creación, por las obras de Dios en la naturaleza. El Salmo 119 nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿no? Entonces, Dios se ha manifestado a la humanidad para que la humanidad no tenga excusa. Ha desarrollado una creación que revela su existencia y su presencia. Y Dios nos dice que a través de la naturaleza de la creación nos revela su eterno poder y deidad. Que estas son las 3 cosas que nos revela la creación de Dios. Que hay un Dios eterno porque alguien tenía que estar antes de que el mundo se creara, ya tenía que existir un Dios que lo creó. Por lo tanto, la creación nos dice que hay una eternidad. La segunda cosa es el poder que Dios tiene para haber creado un universo como el que vivimos, que es inmensamente grande. Y en tercer lugar, eso solamente nos refleja que hay un Dios. Entonces, la divinidad de Dios se muestra a través de su creación. En segundo lugar, hablamos de las manifestaciones divinas a través de la historia. Estamos diciendo que Dios se fue manifestando en la historia en forma presencial. En algunos casos era en forma visual, en algunos casos fue en forma audible, como en el caso de Abraham, cuando se manifiesta, le dice, detén tu mano antes que sacrifique a Isaac. Entonces se manifestó a Abraham, a Moisés en la zarza ardiendo, a Josué cuando se presenta el príncipe de los ejércitos de Jehová antes de tomar posesión de Jericó. Y todas estas cosas nos muestran a Dios ingresando en la historia de la humanidad. Y en tercer lugar, hemos hablado acerca de los mensajeros que Dios usó divinamente inspirados, ¿no? Que Dios eligió personas como profetas, personas a través de las cuales ejercía una teocracia sobre el pueblo y a través de los cuales nos habló prácticamente y súper clara el mensaje que tenía para nosotros. Hicimos esta lista, recuerden cuando Samuel, Dios lo llama a Samuel cuando era pequeño, y entonces después de esas 3 veces que Dios lo llama,
Samuel ya sabe y entonces contesta, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y se convierte Samuel en uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Y bueno, ahí tenemos todos los profetas que Dios usó. Y en algunos casos tienen unas revelaciones impresionantes. Isaías y Ezequiel tienen revelaciones del Mesías. Hay pasajes de Ezequiel que son exactamente iguales a pasajes de Apocalipsis, ¿no? Jeremías, Daniel tiene profecías hasta los últimos tiempos. Y luego tienen los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, etcétera, etcétera, a través de los cuales Dios iba hablando a su pueblo. Estos son los 3 métodos que vimos la semana pasada. El día de hoy vamos a estudiar la cuarta, que es la máxima revelación, que fue a través de su Hijo Jesucristo. Busquen, por favor, Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 4. Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 4. ¿Lo tienen? Lo tenemos. Ya. ¿Leo? Lee en voz alta, sí. Ya. Dios, ¿me escuchan bien? Sí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vemos con claridad acá la revelación progresiva. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El pasaje que acabamos de leer nos enseña 2 cosas. La primera es que la revelación de Dios se fue dando en forma progresiva a través de la historia. Y en segundo lugar, que esa revelación progresiva lleva a su culminación, a su cúspide, a su mayor expresión en la persona de Jesucristo. Y con él se cierra el ciclo de la revelación divina. Voy a repasar esta última frase. La revelación de Dios fue progresiva y Jesucristo es la máxima revelación. Y con esto se cierra el ciclo de revelación divina. ¿De acuerdo? Tenemos pasajes que nos hablan acerca de Jesucristo, por ejemplo, y su función. En Juan 1, del 1 al 5. Alguien que lo lea. ¿Listo? En el Juan, principio, Juan 1, del del 1 1 al al 5. 5, ¿sí? En el principio existía la palabra,
La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La Ok. luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ya, vamos a leer 3 versículos que van encadenados. El primero es este. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, el versículo 14 nos dice, lee Shari, por favor. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Entonces, en el Juan 1 nos dice que el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y en el versículo 14 nos dice que ese verbo fue hecho carne, ¿de acuerdo? Se hizo carne. ¿Para qué? En el mismo capítulo, versículos 17 y 18, ¿qué nos dice? 17 y 18. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Correcto. Desde que la humanidad le dio la espalda a Dios, se desconectó de una comunicación con Dios porque esa comunicación quedó bloqueada por el pecado. Entonces, el hombre que no tiene conocimiento de las cosas que pasan en el cielo, se comenzó a inventar religiones, comenzó a inventar todo tipo de creencias místicas, trató de invocar muertos, usar brujería. Es decir, el hombre no sabe lo que ocurre en el cielo. Pero en este pasaje vemos que Jesucristo viene desde el cielo. O sea, Él deja el cielo y viene a revelarnos 2 cosas. Una, la gracia de Dios, y 2, la verdad de Dios. Por eso en Juan 1, 17 y 18 dicen, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad de Dios vinieron por medio de Jesucristo, porque Jesucristo es el único que podía decirnos lo que estaba pasando del otro lado, porque Él viene del otro lado. Todo lo demás son mentiras inventadas por gente que trata de formar una religión de acuerdo a sus intereses, ¿no? Pero el único que podía decirnos cómo son las cosas de verdad tenía que ser alguien que viniera desde el otro lado. Y como el hombre no tenía esa verdad, entonces Jesucristo viene desde el Padre, se encarna y nos dice, bueno, yo les voy a revelar lo que es la gracia de Dios y les voy a revelar lo que es la verdad de Dios. Entonces dice el texto, Juan 1, 17 y 18 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él es el único que tenía la posibilidad de revelarnos la verdad de Dios. Comparen a Jesucristo con cualquier otro personaje de la historia y se darán cuenta que solamente Jesucristo puede habernos traído la verdad, porque Él mismo dice que antes que el mundo fuese, Él ya existía y que Él estaba junto al Padre. Y de estar junto al Padre, entonces vino y nos contó la verdad. La única verdad en cuanto a fe que deberíamos creer es lo que Jesucristo nos enseñó. Todo lo demás son inventos de gente religiosa que crean en su imaginación creencias absurdas y muchas veces
falsas, ¿no es cierto? Entonces, alguien de Dios mismo tenía que venir para contarnos de primera mano la verdad de Dios. Todo lo que el hombre supone de Dios son simples inventos humanos. Dios tenía que enviar a alguien del otro lado que nos pudiese revelar la verdad que él conoció de primera mano. Entonces, primeramente vamos a hablar acerca de la revelación progresiva. El texto que acabamos de leer en Hebreos nos muestra, en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4, nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, es interesante porque en el hebreo esa palabra muchas veces también se puede traducir como poco a poco. Dios habiendo hablado poco a poco y muchas veces, de muchas maneras, en forma presencial, a través de su creación, a través de los profetas, dice, en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos ha hablado por el Hijo. ¿Por qué es importante entender que la revelación de Dios es progresiva? Porque muchas veces la gente me hace preguntas y yo les contesto, si entendiera lo que es la revelación progresiva, no me harías esa pregunta. Por ejemplo, cuando Moisés fallece, han escrito los primeros 5 libros de la Biblia. La ley. No tenían nada más. No tenían nada más. Luego, entran a la tierra prometida con Josué y durante la vida de Josué se va escribiendo el libro de Josué. Hasta ese momento solo hay 5 libros y eran rollos, eran pergaminos. En algunos casos usaban cuero, en algunos casos usaban papiros, o sea, no era tan fácil tener acceso a toda la información, ¿ya? Y después de Josué, viene la época de los jueces, que son 400 años de historia de los jueces. Y luego viene la época de los reyes. Y después de esos 400 años de los reyes, recién se comienza a escribir el libro de Reyes, el libro de Crónicas, ¿ya? ¿A qué les digo esto? Es que esas personas que vivían en esa época no tenían a la mano, como nosotros, una Biblia. Porque cuando la gente me pregunta y me dice, por ejemplo, el papá de Samuel, ¿no? Que su madre lloraba y clamaba por Samuel, pero era la segunda esposa. Y la gente me dice, ¿por qué tenía 2 esposas? ¿Ah? Si la Biblia prohíbe. ¿Por qué David tenía 6 esposas? Si la Biblia lo prohíbe. Hay que entender que esa gente no tenía el conocimiento a la mano. Y muchas veces eran los sacerdotes los únicos que podían enseñar. Y no todo el mundo tenía una copia de las escrituras. Y por eso es que encontramos a través de la historia que los mismos hombres de Dios a veces cometían errores o quebrantaban algún mandamiento, no porque lo hicieran de mala gana, sino porque no tenían acceso a toda la información. Esto es interesante. Hay uno de los reyes, cuando estudiemos los libros de los reyes, uno de los mejores reyes que hubo, Josías, cuando él llega a gobernar, lo primero que hace es, uno de los sacerdotes encuentra copias de la ley del Antiguo Testamento llenas de polvo, arrefunfuñadas ahí en lo profundo
del templo, ¿no? Y se la llevan. Y él manda a leer todo esto. Y cuando comienzan a leer, se dan cuenta que el pueblo de Dios estaba quebrantando un montón de mandatos divinos, ¿no? Y entonces ordena ayuno, ordena clamar a Dios para que los perdone. Entonces, repito, la revelación fue progresiva, se fue dando poco a poco, y por eso es que a veces encontramos en el Antiguo Testamento historias como la de las esposas de David o las esposas de Salomón. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesucristo hablando es clarísimo cuando habla del matrimonio y dice: dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, que es la enseñanza bíblica en Génesis. Y entonces Jesucristo enfatiza esta verdad para que la gente no se disculpe con David o con Salomón y quieran vivir un matrimonio poliamoroso, es decir, que son varios involucrados. Entonces, toda esta doctrina que se fue dando a través de la historia, como fue progresiva, también pues se dio el caso que mucha gente que tenía buen corazón, pero no tenía todo el conocimiento, porque no tenían acceso a todos los escritos de la palabra de Dios. Recuerden que en ese tiempo no habían fotocopiadoras, no habían medios digitales como para imprimir una copia, todo tenía que hacerse a mano. Ahora, ustedes saben lo que significa hacer una copia de todo el Antiguo Testamento, saben todo el material que se necesita. Bien, entonces ya ahora entendemos por qué la revelación tenía que ser progresiva y llegar a su punto máximo en la persona de Jesucristo. Jesucristo es la revelación máxima de Dios. Vamos a Hebreos, capítulo 1, otra vez, versículos 1 al 4. Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 4. Nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Ok? Nos ha hablado por el Hijo. Para enfatizar que Jesucristo es la mayor revelación de Dios y el instrumento de la total revelación divina, el autor de Hebreos nos va a dar una lista de cosas que lo colocan a Cristo por encima de cualquier ser humano. Por ejemplo, quédense en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, en el versículo 2. Dice: en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Primera cosa, Jesucristo, heredero de todo. En el mismo versículo nos dice: por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo, por quien asimismo hizo el universo. Seguimos con el versículo 3, que nos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, resplandor de la gloria de Dios, Jesucristo. Luego nos dice: y la imagen misma de su sustancia. Jesús es la imagen misma de la sustancia de Dios. Y luego nos dice en el versículo 3, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús está sustentando toda la naturaleza, todo el universo,
con la palabra de su poder. Seguimos. En el versículo 3 dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Continúa, versículo 3. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Seguimos, versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles. Jesucristo es superior a los ángeles. Y ahora quiero que me acompañen al versículo 5. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será hijo? Jesús es el auténtico Hijo de Dios. El mismo Dios menciona que Jesús es su hijo, ¿no es cierto? Yo seré el padre, él será mi hijo eres tú, le dice, ¿no? Vámonos al versículo 6. En el versículo 6 nos dice, y otra vez introduce al primogénito en el mundo. Es decir, Jesús fue encarnado en un cuerpo humano. Antes ya existía. Y Jesús vino del otro lado para encarnarse. Fue introducido en el mundo. En el mismo versículo 6 dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, el mismo Dios Padre exige que los ángeles lo adoren, cuando la Biblia es clarísima que Dios no permite que nadie adore ninguna cosa sino a Él. Y esto nos muestra que Dios está diciendo que su Hijo es parte de Él mismo. Entonces Dios exige que Jesús sea adorado. En el versículo 8 nos dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el cetro de tu reino. Lo llama Dios, lo llama, habla de un reino. Jesús es rey, Jesús es Dios, Jesús es eterno. Versículo 9 dice, Jesús ama la justicia, aborrece la maldad. Dice, has amado la justicia, has aborrecido la maldad. Y más abajito dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Te ungió. La palabra ungido, el Cristo. El Cristo. En el versículo 10 dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Este pasaje nos dice que Jesús es el fundador de esta tierra y que los cielos son obra de sus manos. En el versículo 12 nos dice, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús es inmutable, Jesús no cambia y sus años no acabarán. Y en el versículo 13, para terminar, nos dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Jesús es honrado en el cielo y Dios está diciendo que va a poner a toda esta gente a los pies de Dios, de Jesús. Entonces, entendemos por todos estos versículos que hemos visto por qué Jesucristo
es la máxima revelación de Dios, porque Jesucristo nos trajo toda la revelación final de Dios y con él se cierra el ciclo. No hay nada más que necesite ser revelado. No hay nada más que necesite ser revelado. ¿Y por qué es importante esta doctrina? Para que entendamos lo que está ocurriendo en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, que estamos viendo la herejía, la mentira, la estafa al interior de las iglesias, a cargo de todos estos profetas fraudulentos, están entrando a la iglesia. Y entonces nos dice el texto bíblico que siguiendo la profecía bíblica en los últimos tiempos, vamos a ser bombardeados por falsos profetas que inventarán nuevas revelaciones extrabíblicas que llevarán a la iglesia a la apostasía. Estamos viviendo una apostasía al interior de la iglesia. Muchos autodenominados profetas son estafadores y mentirosos. Si alguien se te acerca hoy día y te dice que él es un apóstol, es un profeta o es un ungido, inmediatamente aléjate de él porque tienes delante de ti a un engañador. Voy a mostrarles un video para que vean cómo venden su mentira. ¿Ya? Voy a dejar de compartir y quiero que vean este video. Muy bien. Un momentito. Ok. Escuchen con atención, ¿ah? Escuchen con atención. Estos son dos falsos profetas y quiero que escuchen lo que dicen, cómo venden su mentira, ¿eh? Escuchen. Un momentito. Ya. ¿Dónde estamos? Comparte el sonido también. Sí, un ratito. Ya. Muy bien. Ahora para, ya. Ahí voy. Ah. Ya. ¿Dónde tengo yo compartir? Acá. Compartir el video. Este es acá. Escuchen bien, ¿ah? Momentito. Ahora sí. Pues aquí estamos en la conferencia con el apóstol Otoniel Top de Puerto Rico, que está visitándonos. Es un placer tremendo que esté con nosotros. Estamos hablando acerca del nuevo libro del Apocalipsis. ¿Escucharon? El nuevo libro de Apocalipsis. Y cómo él también ha estado recibiendo una revelación semejante, y es el tiempo. Él y ella dicen que han estado recibiendo una revelación semejante. Tiempo de que la iglesia entre a las nuevas revelaciones. Lo que quieren es que las iglesias entren a nuevas revelaciones. Que Dios está hablando. Bien, así, ¿no? Nos enteramos del libro en el día de ayer y las cosas de Dios, las coincidencias de Dios, que estábamos aquí, ¿verdad? Así que vine nada más a la conferencia un momento a buscar el libro para llevármelo. He oído lo que se ha estado hablando y le felicito y le bendigo, y sabemos que definitivamente hay un nuevo tiempo para la iglesia.
Hay un nuevo tiempo para la iglesia, dice. Una nueva temporada. Una nueva temporada para la iglesia. Y a veces la iglesia se ha detenido en viejas creencias, La iglesia se ha detenido en viejas creencias. ¿verdad? Que lo que han detenido el potencial Y la iglesia ha detenido el potencial de Dios. que verdaderamente la iglesia tiene aquí en la tierra. Así que le felicito, le bendigo y sabemos que vienen cosas más grandes. Amén. ¿Se dieron cuenta? ¿Cómo agarran y comienzan a vender la idea de que hay nuevas revelaciones? Comienzan a vender la idea de que ellos reciben una nueva revelación que se distancia de las creencias antiguas, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios. Y estos son estos estafadores. Entonces, por eso debemos entender que Jesucristo es la revelación máxima. Jesucristo es la revelación máxima y con él se cierra el ciclo. ¿De acuerdo? Vuelvo a compartir pantalla. Muy bien. Continuamos. Muy bien. Ok. Miren lo que dice la palabra. ¿Hasta cuándo profetizaron los profetas? ¿Hasta cuándo profetizaron los profetas? Busquemos Lucas 16:16. Lucas 16:16. Alguien que lo lea, por favor. ¿Lo leo? Por favor. Lucas 16 dice: La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Qué nos dice Jesús acá? La ley y los profetas eran ¿hasta quién? Hasta Juan. Pero ¿Qué hay dos Juan. ¿Ah? Eso, sí, eso hay dos Juanes, el Bautista y Juan el apóstol. Era Juan el Bautista. Jesús se está refiriendo a Juan el Bautista. Mateo, capítulo 11, versículos 12 al 13. ¿Alguien que lo lea? Así. Mateo 11, ¿Mateo versículos. ¿Ya? Mateo 11, ¿dijiste? Sí, versículos 12 y 13. Está en pantalla el versículo. Sí. Así, gracias. ¿Lo puedo leer yo? Sí. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Creo que es absolutamente claro, ¿no? Y absolutamente bíblico. Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. Y ahí se termina. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo está en la tierra. Y Jesucristo se convierte en la gran revelación de Dios y en el transmisor de toda la revelación de Dios. Y con él se cierra el ciclo. Esto quiere decir que si en algún momento se aparece alguien que te dice, no, que yo tengo un mensaje de Dios y todo eso, ya lo vamos viendo con pinzas, porque ya ese tipo de gente generalmente son estafadores. No hay nueva revelación. Si alguien te dice que Dios le ha revelado cosas que no están en la Biblia, ya sabes que estás frente a un falso profeta. Esta señora Ana Méndez, Otoniel, que aparece a su costado, ellos agarran y cuando predican dicen que ellos han visto el cielo y te relatan cosas en el cielo que no están en la Biblia, ¿no es cierto? Y entonces, el punto acá es que toda esa gente está infringiendo la palabra cuando dicen que la ley y los profetas es hasta Juan el Bautista. Por lo tanto, como la Ana Méndez te dice que hay que tener con los espíritus macumbus y cucumbos
que ella conoce, porque ella lucha espiritualmente en los mundos de los espíritus, ahí te estás encontrando con una bruja que te está inventando ese tipo de cosas. La revelación progresiva culminó con Jesucristo. ¿De acuerdo? Y Jesucristo nos trajo toda la revelación que necesitamos saber. Ahora, la Biblia es el instrumento que recopiló toda la revelación de Dios. Miren estos versículos que vamos a ver. En Éxodo 17:14. No, se ha equivocado. Vamos a buscar Éxodo 17:14. Éxodo 17:14. ¿Quién lo tenga? Que lo lea. Ya dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué, que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Toda esta revelación que Dios fue dando a través de la historia, cuando Él participaba activamente en la vida del pueblo de Dios, le pidió a Moisés y le dijo, escribe esto para memoria en un libro. O sea, todo esto debe quedar guardado para las próximas generaciones. Salmo 102:18. Salmo 102:18. ¿Alguien lo tiene? Yo. ¿Ya? Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Qué interesante, se escribirá esto para la generación venidera. Entonces, la Biblia, el instrumento que recopiló toda la revelación de Dios. Primera de Samuel 10:25. Primera de Samuel 10:25. A ver. Ya yo lo tengo. ¿Ya? Dice, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Jeremías 36:2. Jeremías 36:2. Yo lo tengo. A ver. Toma un rollo de los libros y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Entonces, este es un patrón. Dios se iba manifestando, pero al mismo tiempo le decía a su gente, escríbelo. Escríbelo para la generación venidera. De esta manera, la Biblia se fue conformando, se fue constituyendo como el libro de recopilación de toda la revelación de Dios. Para proteger de error, Dios utilizó la inspiración, ¿no? Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Alguien que lo lea? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y de esa manera, Dios preveyó que no hubiese error en la escritura de su palabra.
Y miren estas frases que aparecen ahora. Lucas 16, 17. Lucas 16, 17. ¿Qué dice? ¿Lo leo? ¿Ya? Dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Una tilde, un acento. Claro. Es más fácil que pasen el cielo y la tierra. Mira, Mateo 5:18. Mateo 5:18. A ver, ¿Lo puedo leer yo? ¿ya? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Entienden lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos? Les estaba diciendo que es más fácil que el cielo y la tierra sean totalmente destruidos antes que un simple acento de la escritura deje de cumplirse. Dígame si no es impactante. ¿Ah? Entonces, la palabra de Dios es el instrumento que fue recopilando toda la revelación divina. La revelación en la creación, la revelación a través de sus manifestaciones presenciales en la historia, la revelación a través de sus profetas y la revelación a través de su Hijo como el punto culminante de la revelación. Y por eso, Apocalipsis, en el último capítulo, dice que al que añada o quite palabras de este libro, caerán sobre él todas las maldiciones. Va a ser raído, ¿no es cierto?, del libro de la vida. O sea, esto es fuertísimo. ¿Ah? Tomen nota de esto porque, si bien es cierto, ha habido revelación, tenemos el tremendo privilegio nosotros de tener esa revelación escrita en libros como la Biblia, que la tenemos a la mano, que la podemos leer, que la podemos enseñar a nuestros hijos. Ese privilegio no lo tenían ellos. Ellos no tenían ese privilegio. El sacerdote tenía que leer una porción de la escritura los sábados que ellos se reunían y era todo lo que ellos recibían. No tenían acceso. Nosotros tenemos un privilegio tremendo. ¿Qué dice la Biblia sobre sí misma? Solamente voy a citar los textos y cuando les mande la copia van a poderlos repasar, pero todos estos versículos nos hablan de qué dice la Biblia sobre sí misma, ¿no? Solamente como algunos ejemplos. En Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Marcos 4:14 nos dice que el sembrador es el que siembra la palabra. En Lucas 1:2 dice que nosotros somos ministros de la palabra. En Juan 6:68, los discípulos hablando con Jesús, Simón Pedro le dice, tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, aquí hay más versículos que por falta de tiempo no los vamos a poder ver porque quiero terminar el tema de la revelación el día de hoy. ¿De acuerdo? Ahora vamos a entrar a un tema más. ¿Ya? Hay una revelación subjetiva y personal. O sea, si bien es cierto, la revelación profunda, doctrinal, teológica, trascendente, recibe su revelación a través de los profetas y Jesucristo como máxima expresión, también es cierto que nosotros como seres humanos necesitamos
que Dios se nos revele en forma personal para poder entender la palabra de Dios. Deuteronomio 29:29. Es un texto muy bonito. Deuteronomio 20:29. ¿Qué dice? 29:29, pastor. Sí. Dice, hay cosas que Dios mantiene en secreto y que solo Él conoce, pero a nosotros nos ha dado todos estos mandamientos para que nosotros y nuestros descendientes los obedezcamos siempre. En la versión Reina Valera del 60 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Aunque Dios se ha revelado y ha dejado por escrito su revelación, sin embargo, nuestro corazón no puede entender la revelación divina a menos que Dios toque nuestro corazón. Aún estudiando teología, comiéndome todos los libros posibles, eso no es suficiente. Conozco gente que ha leído la Biblia, ha estudiado teología durante años y se han graduado de todo, doctores y reverendos y todo lo demás, llenos de títulos, y tienen la cabeza llena de información, pero Dios no ha tocado su corazón. Es gente que tiene la información, pero Dios no ha tocado su corazón. Nosotros al mismo tiempo, cuando queremos leer la Biblia, tenemos que empezar leyendo y diciéndole, Señor, necesito tu revelación, necesito que tú toques mi corazón para que tu palabra me hable. Yo puedo leer la Biblia y no recibir ningún tipo de información. No puedo recibir nada que me alimente. Pero cuando yo estoy en comunión con el Padre y Dios toca mi corazón, es ahí cuando leo la Biblia y la Biblia empieza a hablarme. ¿Mm? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16. 1 Corintios 2, versículos 6 al 16. ¿Lo puedo leer yo? Por favor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Hasta dónde, pastor? Hasta el 16. 16. Ok. Mas hablando sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor?
¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este pasaje que acabamos de leer, 1 Corintios 2, del 6 al 16, miren la cantidad de veces que se menciona que hay un misterio, una sabiduría oculta, ¿no? Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los principios de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y este pasaje nos habla entonces que a pesar de que Dios se haya revelado y que toda su revelación esté escrita en su palabra, para que podamos entender el mensaje de Dios, necesitamos un toque divino en el alma. Necesitamos que Él toque nuestra alma y se nos revele en forma personal. Antes de preparar un estudio, antes de preparar una prédica, antes de tener una reunión con alguna persona, yo oro a Dios y le digo, Señor, háblame, toca mi corazón. Cuando abro la Biblia para estudiarla, le digo, Señor, háblame, toca mi corazón para poder recibir el mensaje que tú tienes. Cuando me invitan a una iglesia o escucho la prédica de un pastor, le digo, Señor, háblame, toca mi corazón para poder entender tu revelación. Necesito que tú te me reveles. Y hay algunos aspectos que hay que considerar. Punto 1. Dice el versículo 9, 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El primer requisito para que realmente Dios se revele a ti en tu corazón, para que Dios use su palabra para hablarte, es que lo ames. Lo ames, que ames a Dios. Que ames a Dios con todo tu corazón. Que no lo ames como el utensilio que se usa los domingos. Que no lo ames como esa ropa que uno se pone cuando va de fiesta. Que ames a Dios con todo tu corazón. La primera condición. La segunda condición la encontramos en Mateo 11, versículos 25 al 27. Mateo 11, versículos 25 al 27. ¿Alguien que lo lea? En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La segunda condición es que tengamos un corazón de niños, un corazón humilde, un corazón dispuesto a aprender. A los que aman a Dios, a los que tienen un corazón humilde de niño. Y una tercera característica está en Efesios, capítulo 1, versículo 17 al 18. Efesios 1, 17 al 18. Yo lo leo.
¿Ya? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Exacto, que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, la tercera característica, debemos reconocer que ni siquiera nosotros, leyendo la Biblia nada más, podemos llegar a comprender la revelación de Dios. Que necesitamos que Dios toque nuestro corazón. Y ese toque divino hace que la palabra tome vida en nosotros. ¿Bien? Bueno, ¿listo por hoy? Y esto de acá lo que nos está hablando es que vamos a conocer personas muchas veces que van a la iglesia, pero escuchan el mensaje, le entra por una oreja y se va por la otra. ¿Por qué? Porque no tienen su corazón preparado para escuchar la palabra y por lo tanto no tienen el corazón, que Dios no está tocando su corazón. Entonces, como Dios no toca su corazón, para ellos la prédica puede ser interesante, bonita, chistosa, si cuentas algunos chistes, ¿no? Pero cuando tu corazón está en comunión con el Padre, entonces la palabra que escuchas se convierte en palabra que se revela, hace que la Biblia tome vida en tu corazón, ¿no? Bueno, hemos terminado el tema de la revelación. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien una pregunta, una duda? Sí, yo quería preguntar algo. Sí. De estos falsos profetas que hablabas al principio, hay muchos pasajes que dicen que Dios designó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros pastores, y parece ser que ellos se cogen de ahí para decir que son los nuevos profetas. Sí, ellos agarran de ese pasaje pero en ese pasaje, ese está en Efesios, en el capítulo 4, se habla de ministerios y no de títulos, porque esta gente lo utiliza como títulos nobiliarios, ¿no? O sea, en el mundo utilizan el conde, la duquesa y no sé quién, no sé cuánto, y ahora estos estafadores lo utilizan como un título. Yo soy más que un pastor, yo soy un profeta, yo soy un apóstol. Y cuando esta gente empieza a hablar sus burradas, sus tonterías, nosotros tenemos que levantar la voz y hacerlos callar. Porque estos son mentirosos. Por ejemplo, y lo mencioné varias veces, durante las elecciones de Donald Trump, escuché que por lo menos, los 20 supuestos profetas más famosos en Estados Unidos, todos afirmaron a ciencia cierta que Donald Trump iba a ser reelegido. Sí. Todos se fueron de cara. Todos se fueron de cara. Y luego tuvieron que inventar todo tipo de excusas y de mentiras, entre las cuales las más ridículas. Entre las cuales uno, por ejemplo, dijo que para Dios en el cielo Donald Trump era presidente. En la tierra no, pero en el cielo sí. O sea, esas respuestas absurdas, ridículas y mentirosas, que son de todas estas iglesias metidas en el movimiento profético, que la gente es tan ignorante, y perdonen que utilice términos tan fuertes, pero son tan brutos, que se dejan inducir y se dejan engañar tan ridículamente por este tipo de profetas y tienen la mente cerrada. Son gente, yo lo digo, ¿por qué les creen? La Biblia dice que como ellos no buscan la verdad,
entonces Dios les ha concedido el milagro de creer las mentiras, ¿no? Entre todos estos estafadores está pues ahí Kenny Copeland, ¿no? Bueno, ahí están. Toda esa lista de mentirosos, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo bien entonces? Bueno. Carlitos. Sí. Buenas tardes. Una preguntita. ¿Tú nos puedes dar algunos nombres de pronto más adelante o pasarnos por ahí en el chat algunos nombres que se consideran falsos, por decirlo así, de esta época moderna en la que ahora se hacen todos llamar pues profeta esto, apóstol tal, como estamos escuchando, sí, para poder estar alertas, ¿no? Digo, yo entro mucho a internet, veo también, sigo a varios, no tanto sigo, pero sí, y te lo consulto, ¿no? Digo, ¿y tal? ¿Qué opinas? Tú me dices tal cosa. Ah, ya, yo me siento segura, sigo viendo, ¿no? Y así, porque uno va buscando, ¿no? Creo que es importante que si estamos en búsqueda siempre de la verdad y palabras de sabiduría, pues provenga de la persona realmente de sana doctrina y no cualquier charlatán, ¿no? Ya, les voy a mandar. Gracias. Hay muchos que aparecen ahora, hay muchas listas de estos estafadores. Ana Méndez, Ana Maldonado, el marido de Ana Maldonado, ¿cómo se llama? El apóstol Maldonado, él y la esposa son unos estafadores impresionantes. ¿Qué más? Cash Luna. Cash Luna, Trevor Dollar. No sé si lo hacen a propósito de que se ponen esos nombres como para sacar cachita, ¿no? Cash Luna. Cash. Y el otro, Trefo Dollar. Se pone, o sea, es como para burlarse del auditorio. Y entonces voy a preparar una lista y se las mando. ¿Ya? Gracias. Bueno, pues. Entonces vamos a orar y terminamos el estudio de hoy. Señor, gracias por esta noche, por lo que hemos aprendido. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas tu palabra y nos hables, nos reveles tu verdad. Gracias, oh Dios, por la palabra que tenemos en nuestras manos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Un ratito voy a tomar una foto de la pantalla para las personas que no estuvieron la semana pasada. Un ratito. O de los nombres Sí, sí. de participantes. Yes. Muy bien. Ya. Listo. Cuídense. Que Dios les guarde. Gracias, bendiciones. Gracias, igual, pastor. Gracias. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en